Bueno, pues primero de todo, la organización me ha comentado que tenemos 3/4 de hora, se va a retrasar el café y en esto intentaremos cumplir, aunque una parte de la introducción que yo quería hacer se ha culminado con todo lo que ha explicado el presidente del ICAC y el presidente del Col·legi y el presidente de Censores. Primero de todo, daros la bienvenida al Fórum y a esta sesión de reflexiones sobre el valor de la información financiera, que como veis, el Fórum este año, esta ley que salió en diciembre de 2018, pero que ya viene con modificaciones desde mucho tiempo creándose, pues se ha aplicado por primera vez. Nos pilló un poco de sorpresa que fuera de obligado cumplimiento en 2018, pero está claro, y lo que queremos con esta sesión de ahora es elevar un poco por qué se está produciendo, qué tendencia y qué oportunidad hay para todo el colectivo de auditores y de censores, debido a que nosotros y nuestra profesionalidad en el ámbito de la auditoría nos lleva a conocer las entidades y, por lo tanto, tenemos que jugar un papel predominante en todo el proceso de ayudar en estos aspectos de información no financiera. Para ello, vamos a contar con 3 ponentes que nos van a dar visiones diferentes en un formato de preguntas y preguntas abiertas, para intentar elevar ese punto de reflexión de la importancia de esto que estamos acometiendo desde el punto de vista en este fórum y lo que implica toda la información no financiera. Y contamos, y para mí es un placer y un honor, y os doy la bienvenida por vuestra predisposición y la preparación que hemos tenido, con 3 perfiles muy diferentes. Por empezar, a mi izquierda, Ángel Roqueta, pues es una profesional socia con experiencia extensa en asesoramiento financiero, transacciones, fusiones y adquisiciones. Ha hecho un bloque profesional de informes financieros para juzgados, también valoraciones. Ha tenido una segunda fase de trabajo en el capital riesgo y un tercero en cuanto a inversión y ayuda a compañías a su desarrollo, ¿no? Aparte de un currículum mucho más extenso, pero que me han pedido que resuma y es un placer para mí. Contamos también con Carlas Campuzano, que también su trayectoria es increíble con todo lo que ha desarrollado, pero me ha pedido que destacara, ¿no?, pues que ha sido diputado y portaveu al Congreso durante un largo tiempo, y además en el 2000-2006 él ha participado en la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa que impulsó desde el Congreso, elaborando el libro blanco. Por lo tanto, conoce la génesis de todo lo que de esta ley que estamos aplicando y que ya hemos empezado a debatir, ¿no? Y por lo tanto nos va a poder dar una visión también de su aplicación, ¿no? Y por último, también para dar esos perfiles un poco diferentes, pues contamos con Carme Pairó, que es una periodista digital y de datos, ¿eh? Por lo tanto, la información no financiera también va de datos, de otros datos, no solo los financieros, ¿no? Especialista en tecnología y bueno, que ha trabajado en mitjans catalans, en medios catalanes, en diferentes posiciones, y es profesora en Blanquerna de periodismo de datos, ¿no? Con ellos vamos a acometer todo este tema, y yo creo que como se ha centrado todo el tema de por qué sale esta ley, la sostenibilidad, de dónde viene la oportunidad que tenemos, antes de empezar yo quería únicamente preguntar, ¿quién de aquí este año ya ha emitido o ha hecho informes de verificación a los que hacía referencia los anteriores ponentes? Que levante la mano, por favor. Claro, esto, pues hay aproximadamente, yo diría, un 5%, cuando vemos, sabéis que la normativa este año ha aplicado a compañías de 500 empleados a nivel grande, hay otros requisitos, pero en 3 años se va a bajar. Y este colectivo nos tenemos que poner por delante, ayudar a nuestras compañías, y es una reflexión que hago ya a bote pronto, en estos temas, porque van a ser críticos en el futuro, ¿no? Entonces, vamos a ver si, fruto de todas las reflexiones que hagamos, genera más interés y cada vez nos vamos preparando más en el colectivo. Si os parece, ya sin más, que empezamos a las preguntas, y si os sembla, si os parece, Carlas, para un poco fijar el punto, bueno, la pregunta sería, ¿hay un cambio de paradigma que afecta a la información en cuanto a la sociedad y al sector público? ¿Cómo se ha generado toda esta necesidad de esta normativa y cómo crees que la sociedad lo va a adoptar en el futuro? Muy bien, de entrada gracias por la invitación a participar en este foro, con un número muy relevante de profesionales, interpelados además por esta legislación reciente, y
poniendo en valor el hecho que habéis decidido centrar todo vuestro congreso a analizar, a discutir y a debatir sobre la información no financiera, circunstancia que ya indica el valor y la importancia que le estáis dando a esta agenda. Más allá de los aspectos legales, regulatorios, que no son menores y que tienen una importancia evidente, y ahí yo querría subrayar que la información no financiera y, por tanto, los aspectos sociales, ambientales, éticos, de derechos humanos vinculados al mundo de la empresa se sitúan en el centro de la gobernanza empresarial. Este no es un tema menor, y se sitúan en el centro, además, de unas obligaciones legales, con todo lo que ello implica, tampoco es menor. Y más allá de los elementos críticos de la regulación, en las intervenciones que han aparecido, se han formulado algunas críticas razonables a la vigente regulación y además a una demanda específica de que el Gobierno desarrolle los aspectos de la verificación. Y ahí recordaros, yo fui ponente en la ley y en el trabajo en ponencia una cierta discusión sobre si explícitamente la ley debería de contemplar el desarrollo reglamentario de la verificación. Algunos defendimos esa posición, esa no fue la opción mayoritaria, pero hubiese sido una buena noticia para dar certidumbre que la ley contemplase un desarrollo reglamentario de la verificación y que hoy el Gobierno estuviese en fase de ese desarrollo reglamentario. Más de dos aspectos que no son menores y como sabéis vosotros mucho mejor que yo, el diablo habita en los detalles y en las leyes el diablo habita en muchos detalles. Yo creo que este nuevo paso, que es un paso significativo, de la regulación de la información no financiera como una nueva obligación de las empresas en la lógica de la información, hay que ubicarlo en una tendencia de la que yo al menos puedo dar constatación de los últimos cerca de 20 años. Y por eso he tenido interés en que se hiciese referencia a esa subcomisión que en el Congreso de los Diputados funcionó a principios de los 2000, donde elaboramos un informe de recomendaciones de políticas públicas, donde ya planteábamos algunos de los aspectos que figuran en la legislación y que a principios de los 2000, en el contexto europeo y en el contexto español, ubicábamos el debate sobre la RSE en el debate sobre una economía europea que queríamos, que aspirásemos que fuese competitiva e inclusiva y sostenible. Y en esa lógica de una economía competitiva, inclusiva y sostenible, se entendía que la responsabilidad de esos objetivos no correspondía solo ni principalmente a los gobiernos, sino que el mundo empresarial tenía una enorme trascendencia para hacer frente a los retos económicos, sociales, ambientales que se planteaban las sociedades europeas. Era una aproximación de política pública y el libro verde de la Comisión Europea, que es de principios de los 2000, ubica todas las cuestiones de la responsabilidad social en esa lógica. La convicción de que los grandes retos que tienen nuestras sociedades necesitan el compromiso de las empresas. 20 años más tarde, la discusión de fondo continúa siendo la misma y más relevante todavía, al menos en dos aspectos que no son menores. Uno crítico. Vivimos una crisis económica a partir del 2008 y a pesar de que el discurso sobre la responsabilidad social de las empresas nos venía funcionando desde hacía algunos años, la crisis, en el origen de la crisis hay enormes aspectos de irresponsabilidades empresariales. Y alguien puede decir, oye, ese discurso tan bonito que habíais promovido sobre la RSE chocó con unas realidades en las que hubo muy poca responsabilidad, ¿no? Y alguien dice, oye, esto mata definitivamente la RSE como aspiración a ese mundo empresarial. Pero al mismo tiempo, la reflexión del 2000, los grandes retos necesitan la participación de las compañías, de las empresas. No podemos hacer frente a ninguno de esos retos sin el concurso de las empresas, sin que las empresas gestionen sus impactos, sin que las empresas gestionen sus decisiones en relación a sus entornos más inmediatos. Hoy es más vigente que nunca. O sea, nadie puede pensar que el reto del envejecimiento de nuestras sociedades, el reto del cambio climático, el reto de los incrementos de las desigualdades, el reto de los impactos de las revoluciones
tecnológicas en marcha. El reto para los sistemas democráticos de lo que implican las tecnologías de la información y la comunicación suponen. Ante esos retos, si alguien piensa que eso va a responder básicamente a lo que puede hacer un gobierno, lo que puede hacer un parlamento, es que no vive en la realidad, ¿no? Y de este punto de vista, los aspectos de la información no financiera salen reforzados. Y ahí, último apunte, porque me he alargado mucho más de lo previsto en esta primera intervención, el reto que plantea la información no financiera, más allá del detalle que habita en la legislación, es la convicción que las empresas deben de gestionar esos aspectos sociales, ambientales, de derechos humanos, de lucha contra la corrupción, como una fórmula en clave empresarial de disminuir el riesgo, de aprovechar las oportunidades, de defender sus valores intangibles, de defender su reputación, pero además a través de fórmulas que permitan medir, valorar, gestionar. En este sentido, lo que es relevante de la ley es que no se convierta simplemente en un acto burocrático, en una checklist de requisitos formales que estamos cumpliendo, sino que la elaboración del informe vaya acompañado de las políticas en el seno de las compañías que permitan que efectivamente esos grandes retos que tenemos planteados con la sociedad encuentren en el mundo empresarial un cómplice absolutamente activo, ¿no? Si nos limitamos a una aproximación cansinamente burocrática sobre lo que implica esta legislación, pues el impacto que habrá tenido en la sociedad a la información no financiera será ninguno. Quizás habremos hecho congresos, quizás los auditores tendrán más oportunidades de negocio, pero lo que es sugerente, lo que es potente, es, oye, es un instrumento de mejora de la sociedad, de hacer frente a los retos que tiene planteadas la sociedad. Bueno, yo creo que como censores y como Col·legi creemos que un marco regulatorio más exigente de la verificación seguro que ayuda a esa implementación, ¿no? Como bien decía nuestro presidente, pero bueno, luego podemos seguir debatiendo, ¿eh? Estupendo, Carles. Àngels, bueno, hemos visto un poco la génesis y yo creo que es muy importante plantear esos 20 años atrás, ¿no? Que nos lleva a esta realidad que se está aplicando. ¿Cómo ves tú todo este paradigma, este cambio en las empresas que tú trabajas día a día? ¿Cómo lo ves? A ver, primero agradecer que haya sido invitada en este congreso. Me siento en casa, me siento auditora, ¿no? Y he estado muchos años viniendo y, por tanto, agradecer al Col·legi y a toda la organización el poder estar aquí, ¿no? También es un reto que puedo explicar, ¿no? Como habías comentado tú, he hecho distintas etapas y en estos momentos que estoy más centrada en lo que sería el tema de inversiones, cuando analizo un poco cómo está evolucionando la sociedad el día a día, lo que sí que te das cuenta es que estas empresas más innovadoras, estas startups más innovadoras, pero incluso pymes más innovadoras, en su discurso, en su mensaje, apuestan muchísimo por estos valores más sociales. Y pongo valores. No en el sentido de decir información no financiera, sino que ellos, su estrategia, cuando explican su estrategia, explican su cuenta de resultados, sus proyecciones, pero hacen muchísimo énfasis en el aspecto de voy a conseguir esto, desde el punto de vista medioambiental esto, desde el punto de vista de género esto, desde el punto de vista de estructura de disrupción esto, y por tanto ellos están tomando la información no financiera como un reto y una oportunidad, ¿no? Entonces, vemos que la norma se va a las capas altas de la sociedad o de las empresas, más de 500 trabajadores, y después ya irá bajando, pero vemos que las empresas más dinámicas, las que están teniendo capacidad de captar inversión, están dando este mensaje. Y yo diría, si este mensaje que están dando estas compañías como auditores también la verificamos, le damos más valor, también igual le damos incluso un poco más de valor añadido o de constatación a esta información que ellos están dando. Y si queréis, después entramos en algunos ejemplos, os puedo dar ejemplos de compañías que dices, caray, su mensaje es que voy a ganar dinero, voy a hacer esto, pero además lo voy a hacer de esta manera y haciéndolo de esta manera voy a tener este impacto y además lo mido. Y además doy mis KPI exactamente de cómo lo voy a hacer. Entonces, cuando ellos dan estos KPIs o estos datos, estos indicadores, yo creo que estos indicadores es muy
es muy favorable que alguien después pueda hacer el seguimiento y puede verificarlos. Este sería un poco mi punto de vista. Bueno, yo creo que es una reflexión muy interesante en el que ahora nos hemos centrado en los que estaban obligados en esta primera oleada normativa, pero que a todos nuestros clientes, donde estamos auditando, tenga o no nuestra obligación, yo creo que es responsabilidad de los auditores venir con este discurso tanto para ayudarles en la elaboración y en su caso no podríamos verificarlo, como en verificarlos. Pero hemos de tener nuestros discursos con las compañías, seguramente el que se tienen que acercar a este mundo y que hay pequeñas compañías, o estará probablemente que lo están haciendo. Y anclan su propuesta de valor ahí. Y lo anclan muy Luego bien. veremos los ejemplos. Sí, muy sí. bien. Bueno, entremos en otra fase, Karma. La ciudadanía. Tenemos muchos datos, no tenemos suficientes datos. Ha habido una eclosión con las redes sociales que generan la información. Eso también es información no financiera. ¿Y cómo está afectando a la ciudadanía y dónde estamos? ¿Qué ves tú desde tu plataforma? Desde mi punto de vista. Bien, en primer lugar, pues lo mismo que el resto de ponentes, agradecer la oportunidad de poder estar aquí en este fórum de auditores. Tengo el privilegio de ser la segunda vez que soy invitada, así que ya también, y después de la gran acogida de ayer, ya también estoy encantada de estar en este fórum. Bien, lo que yo quería apuntar en esta primera reflexión son dos palabras. Una es transparencia, que la tenéis aquí puesta como subtítulo de este fórum. La palabra transparencia, recuerdo que en el ámbito periodístico empieza a conocerse hace ya como 7 u 8 años, en el 2011-12. Se reclamaba muchísimo una ley de transparencia aquí en España, se reclamaba sobre todo para poder hacer ese accountability desde la profesión, esa rendición de cuentas a la Administración. Éramos de los pocos países que no tenían, de la Unión Europea, que no teníamos una ley de transparencia y por fin llegó, y llegó hacia el 2013, si no estoy equivocada, y ahora ya han pasado 6 o 7 años que tenemos ley de transparencia. En Cataluña también tenemos esta ley desde hace unos años, es de obligado cumplimiento. Pero pasan dos cosas. Una pasa es que la ley de transparencia en el caso catalán es muy exigente, mucho más exigente que la ley española, y para las administraciones es muy difícil de cumplirla. Es decir, que si la ciudadanía, si los periodistas estuviéramos realmente haciendo accountability, fijándonos en todo lo que dice esta ley, encontraríamos en muchos casos de administración pública, por ejemplo, o de empresa pública que no se está cumpliendo porque es complicada internamente de ejecutarla, ¿no? Pero bueno, se están haciendo muchos pasos y eso hay que dejarlo también, y desde la Administración hay voluntad, sobre todo en la Administración catalana, que es el caso que más conozco, hay mucha voluntad para llegar ahí. Desde el punto de vista de la ciudadanía, esta ley de transparencia nos ha dado muchísimos datos, son datos abiertos, se ha hecho un gran esfuerzo por tener estos portales que obliga la ley a tener datos, pero ¿quién los consulta? Y ahí este es un interrogante que dejo, ¿no? Porque estáis tratando también del estado de la información no financiera, de ese gran esfuerzo que se va a tener que hacer por parte de las empresas. Bueno, primero, a mí me han gustado diferentes aportaciones que se han hecho en la intervención anterior, donde se cuestionaba, ¿no?, si el auditor tenía que tener este papel de verificador o si lo tenían otras empresas, quién verificaba la empresa verificadora, que también es otra pregunta que dejo ahí, ¿no? Son todo cuestiones que surgen a partir de lo que estaba hablando de la transparencia y a partir de la aplicación de los datos y de cómo a la ciudadanía le cuesta muchísimo hacer esa accountability ahora que tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y de cómo a los periodistas también nos cuesta muchísimo verificar la información, porque hay muchas maneras de engañar. Estamos en el mundo de la desinformación, desgraciadamente, de las fake news. Ahí interviene mucho la tecnología, que después, si quieres, ya hablaremos de cómo funciona todos esos algoritmos que provocan las fake news, y eso trasladado a lo que os estabais planteando, ¿no?, de cómo se verifica esta información no financiera, que es en muchos casos pues poco cuantificable, aunque hay unos indicadores, pero también se pedía una normativa, ¿no? Yo quería apuntar esta palabra, transparencia, porque de alguna forma en toda la reflexión que se lleva haciendo también me recuerda que ahora estamos en este momento de la aplicación de esta ley de la y de la obligatoriedad de este contenido de información no financiera, pero me ha recordado, me ha llevado a la Ley de Protección de Datos Europea, que fue de obligado cumplimiento el año pasado. Ha transcurrido un año y buena parte de las empresas todavía no cumplen o no pueden cumplir con lo que dice esta ley europea. Está bien que haya la ley, pero mi reflexión inicial, después ya iremos avanzando, es que queda mucho camino para que realmente una ley sea efectiva como tiene que ser desde el punto de vista de ciudadanía o de esa rendición de cuentas. Muy bien.
Carla, Joan, si queréis puntualizar algún tema, lo que hemos dicho es estupendo, es más un debate que... Ángels apuntaba un tema que yo creo que está también en el origen del movimiento en favor del RSE y en la necesidad de regular la información no financiera, que es la posición de los inversores. Los fondos de pensiones, los inversores institucionales, pues han ido en los años aumentando su interés en esos aspectos intangibles de las compañías. Y este no es un tema menor. Las decisiones, por ejemplo, que ha tomado el Fondo Soberano de Noruega, de dejar de invertir en compañías vinculadas a los combustibles fósiles, pues bueno, tienen una serie de impactos vinculados precisamente a la agenda de la sostenibilidad, del cambio climático, del calentamiento global. Factor de inversores, y que por tanto no es menor. Y hay otro aspecto también interesantísimo, yo creo, ¿no? Que son los riesgos reputacionales. O sea, la gestión de la información no financiera está directamente vinculada a los riesgos reputacionales de las compañías. Porque, entre otras cuestiones, y enlazando con lo que apuntaba Carme, la ley, y no tan solo la ley, sino el entorno social, político, tecnológico en el que vivimos, hace a las compañías más vulnerables en términos reputacionales frente a organizaciones no gubernamentales, frente a plataformas ciudadanas que se ven afectadas por las decisiones empresariales, por el papel de los medios de comunicación. Y en este sentido, para la empresa, el interés de la información no financiera en la elaboración de este informe es la gestión de esos riesgos reputacionales que afecten a los aspectos intangibles de las empresas. Por tanto, en una clave muy a la defensiva para el mundo empresarial, gestionar esos riesgos tiene que ver cómo tus inversores te analizan, cómo tus inversores apuestan por ti, pero también cómo las decisiones que tú tomes y que afecten a tu reputación pueden afectar a tu valor de mercado, a tu valor frente a los inversores. Más allá de los aspectos vinculados al papel que deban o que vayan a tener los consumidores en relación a lo que esperan las empresas, más allá también de los valores que las generaciones más jóvenes esperan encontrar en la compañía en la que se quieran incorporar. Bueno, por tanto, en ese mundo de la economía de lo intangible, la información no financiera aterriza en el núcleo duro de la cuestión. Bueno, hay una información que dice que el 60% de los inversores en empresas cotizadas del IBEX tienen en cuenta el hecho de que haya información no financiera relevante. Y diría, hay fondos, grandes fondos, pero hay pequeños fondos que solo invierten en startups que tengan un componente social. Y si no tienen este componente social, las apartan porque no está en sus focos de inversión. Por tanto, daría otra pincelada en el foro del Cercle de Economía, del Círculo de Economía, que se celebró hace 15 días aquí en Sitges. Se daban 3 premios a 3 empresas que habían destacado, 3 premios, excelentes empresas. Las 3 tenían el mensaje de responsabilidad social, el mensaje de igualdad de género, de promover la igualdad de la tecnología a las niñas. Es decir, todas ellas, las 3, tenían inversores en su shareholders y también el hecho de tener este foco de inversión no financiera, de información no financiera y actuar en esta clave. Y después, desde el punto de vista que tú comentabas muy bien, o sea, está el aspecto inversores y está el aspecto consumidores. En estos momentos, el tema packaging, el packaging de plástico, está a la orden del día. Hay grandes empresas de la industria de la alimentación que son muy fuertes y muy importantes, están planteando cómo tengo que presentar mis productos. O sea, ¿cuál es la tendencia? ¿Tengo que ir otra vez al packaging individual de los últimos años o tengo que vender en formato a granel como había sido antes a efectos de reducir el impacto de plásticos? Y esto es algo que hay que poner y hay que medir y que la tendencia va por aquí porque la sociedad está yendo por aquí, ¿no? Y como auditores yo creo que tenemos que tenerlo también presente. No sé. Yo, por lo que acabáis de decir, lo que apuntaría, bueno, me parece que la ley es un reto importantísimo y es un avance impresionante, pero hace falta todavía dar a conocer lo que esto supone para la sociedad, porque ahora yo estaba desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la ciudadanía, y eso significa escoger, por lo que tú decías, ¿no?, de la empresa que se está preocupando por el packaging o no,
Entonces, yo como ciudadana, escoger aquella empresa que responde más a mis valores éticos, ¿no? Y fijarme, por tanto, tengo que hacer un esfuerzo. Tengo que informarme o tengo que buscar dónde está ese estado de información no financiera de esa empresa o de esa otra y compararla. Son cuestiones que no nos habíamos preocupado hasta ahora. Simplemente íbamos al supermercado, íbamos a coger o adquiríamos un producto, o ahora todo se hace por Internet, un servicio. Te has de preocupar, o sea, por tanto, has de tener esa conciencia ciudadana de querer decir, me voy a informar, es un esfuerzo adicional, de buscar el estado de información no financiera. Claro, ¿qué va a pasar cuando algunas empresas lo tengan público y accesible y otras no lo tengan? Entonces, eso es algo que veremos en los próximos años. Primero, la ciudadanía creo que tiene que conocer muy bien que existe esta normativa, que existe este cumplimiento, o sea, este interés de cumplimiento, y también que existe el trabajo de los auditores que están ahí haciendo que esto sea posible, ¿no? Pero pongo en cuestión si esto se conoce. Quizás es muy reciente, ha pasado solo un año, ¿no? Pero pongo en cuestión. Bueno, juega el año y, como bien decía Ferran, nuestro presidente del instituto, el gap que tenemos, cada vez la profesión estamos hablando más con los stakeholders para que entiendan qué labor hacemos y qué es nuestro trabajo, incluso con la auditoría. Por lo que también tendremos que hacer esfuerzos en este aspecto, ¿no? O sea que, pero el punto que comentas es clave, ¿no? Al final los consumidores se guían y pueden tener más sensaciones, y luego hablaremos, pero también el precio cuenta, hay que ser operativo. Y yo, enlazando con esto, os quería introducir, claro, ¿cómo creéis, y también la parte, digamos, en el fondo se está hablando de reputación, gestión de intangibles, se está hablando de nuevas formas de gestionar a nivel de consejos de administración, de dónde pone el valor o dónde va a capturar el valor la compañía, aparte del servicio, lo que haga, ¿no? Cómo emociona a sus clientes, y eso significa unos directivos diferentes, es decir, ¿cómo creéis o cómo aconsejaríais si os pidiera una compañía que tiene que afrontar estos temas y por dónde crees que deberían empezar? Que en el fondo es lo que también debemos hacer los auditores con nuestros clientes auditados, explicarles qué es esto y qué deberían hacer, ¿no? Si tuvierais esa oportunidad, ¿cómo lo haríais? Hombre, en toda esta cuestión el principal riesgo que hay es el greenwashing o la acción social periférica sobre el núcleo de la actividad empresarial. Que eso hace, incluso en la sala, puede haber quien sea muy escéptico sobre este discurso. Oye, todo está muy bien, una norma, no sé qué y tal, pero oye, la realidad es mucho más dura, el precio continúa siendo fundamental, el inversor nos exige beneficios en el cortísimo plazo, los mercados no entienden de otra lógica, la competencia es brutal. Oye, ¿qué me cuentas de los aspectos sociales y ambientales? Y por tanto, hay un riesgo del cinismo, hay un riesgo, oye, hay que hacer cosas porque toca hacer cosas. Yo creo que ahí, frente al riesgo del escepticismo y del cinismo y el riesgo del greenwashing, hombre, lo que hemos de ser conscientes es que la tendencia de los inversores es esa, los riesgos reputacionales son esos, la demanda de los consumidores va a ir en esa dirección, probablemente, al menos en las sociedades avanzadas, las nuevas generaciones van a poner más valor en estos aspectos intangibles. Y finalmente, un aspecto que yo creo que es la última razón que justifica toda esta historia, que es imposible pretender que una empresa tenga éxito en una sociedad que fracasa. O sea, el éxito empresarial a largo plazo tan solo es posible en sociedades exitosas. Y hoy los retos, el momento histórico en el que estamos instalados, no en Cataluña o en España o en Europa, sino a escala global, es un reto enorme, enorme. Y por tanto, hombre, ocuparse de gestionar estos asuntos forma parte de la estrategia de supervivencia y de éxito de las empresas en el medio y largo plazo. Y además, el hecho de que la ley sitúe en el núcleo duro de la gobernanza de las empresas el informe no financiero, debería obligar, si se hacen bien las cosas, a que la discusión sobre los aspectos a informar no sea sobre aquello que es tangencial en el negocio, sino lo que es duro sobre el negocio. Una anécdota, en un trámite parlamentario de cualquier ley, tú te reúnes con muchas personas, recibes muchos inputs de la sociedad.
En el concreto de esta ley, uno de los últimos inputs que recibimos y que finalmente optamos por no hacer caso de esa propuesta que nos llegaba, algunas empresas muy internacionalizadas nos decían: oye, es un error que nos pidáis que informemos sobre los impuestos que pagamos en terceros países, porque eso afecta a nuestra capacidad de competir. Pero al mismo tiempo, en un momento en que las cuestiones de la fiscalidad son fundamentales en nuestras sociedades, nos pareció que debíamos de mantener esa exigencia, ¿no? Por tanto, bueno, vayamos al núcleo duro de las cuestiones en las que sabemos que como sociedades, y por tanto también las empresas, se juegan la supervivencia en el medio y largo plazo. No vamos a tener empresas que ganen dinero en un medio ambiente deteriorado, en sociedades con profundas desigualdades, en sociedades con corrupción, en sociedades donde somos incapaces de resolver el reto del envejecimiento. Por tanto, sí, claro, debe formar parte del núcleo duro de la reflexión estratégica de una empresa que tiende a tener éxito, cómo incorpora estos elementos en su actuación, no en la periferia, sino en el núcleo duro del negocio. Y seguramente también cómo los comunica, ¿no? Porque yo creo que hay una barrera que igual es generacional y os planteo el debate de generaciones que yo no quiero explicar tanto porque mis competidores van a ver cómo lo hago y lo van a adaptar. ¿Cómo se supera esa barrera que yo creo que los jóvenes comparten de otra manera? ¿Notáis eso? No, porque yo por la aplicación práctica que he vivido en clientes, tienen esta información, la gestionan, son drivers de valor, la gestión reputacional son intangibles, pero no quieren exponerlos. ¿Por qué deberían exponerlos abiertamente? Al final luego los competidores hacen benchmark con esta información y tienen dudas de que los demás se les exija lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo superamos ese mindset o ese pensamiento? Àngels. Pero yo, por ejemplo, una de las cosas, uno de los puntos de la información no financiera, o hay dos puntos que afectan al tema de género. Estoy en la Comisión de Igualdad de Género, allí que vamos poniendo un poquito de pinza, ¿no? Uno es el tema de board, o sea, de consejo de administración o de directivos, ¿vale? Por tanto, si tú tienes una compañía en que estás haciendo un esfuerzo en que haya una mayor igualdad de directivos o de directivas o que esta paridad de género se dé a todos los niveles de la organización, esto no tiene por qué afectar a tu competencia y en cambio es un elemento positivo y que te va a dar más valor. Porque en estos momentos, o sea, hay en redes sociales, fulanita, esta empresa del IBEX que no tiene nadie en consejo, o esta empresa. Y esto le está dando una reputación negativa. Por tanto, no es que quieras hacerlo por no tener, es que te ves obligado si quieres estar en la reputación positiva de estar en una paridad o en una igualdad, ¿no? En temas de retención de talento. En temas de retención de talento, y en el caso de las empresas de auditoría, es claro, o sea, hay una imagen de que se hace muchas horas y esta imagen es cierta y ha sido así. Por tanto, aquellas empresas de auditoría que en su estrategia aporten algunas soluciones, algunos caminos para que esta imagen o esta desventaja se convierta en una ventaja, tiene una ventaja respecto a las otras compañías. Por tanto, yo siempre veo el vaso medio lleno, ¿no? Pero hacer esto tenemos que verlo en el sentido de decir, no solo es bueno para la sociedad, es que también es bueno a mí como empresa si quiero prosperar en el futuro, ¿no? Y en estos términos diría que no... Y no lo que tú dices es verdad. Antes había más pudor a explicar más cosas. La sociedad nueva, la información es cada vez más accesible, cada vez tenemos más información de cuánto se gana, de cuánto se tributa, de cuánto se invierte, y esto cada vez, la tendencia a tener información es la transparencia real. La transparencia es cada vez más transparente, ¿no? Es eso lo que iba a aportar, ¿no? Si nos creemos la palabra transparencia, la transparencia es esto, y más si hay una normativa, una ley que lo pide. Y además desde el punto de vista de la información que da una empresa, de la información que recibe el ciudadano, yo añadiría, si el ciudadano tiene la posibilidad de coger esta ley y decir, hey, esta empresa, ¿por qué no me está dando la información que me debería dar de toda esta información no financiera, de aspectos medioambientales, de brecha salarial, de aspectos incluso del control de la lucha de la corrupción o del fraude? ¿Por qué no me está dando? Alguna cosa me está ocultando. Entonces ahí, ante la sospecha de alguna cosa me está ocultando porque no me lo está dando cuando me pertoca que me lo dé, pues aquí ya estás creando unas expectativas seguramente infundadas por parte de la empresa, pero desde el punto de vista empresarial yo creo que esto se ha de ver como un sello de calidad, ese sello de calidad que nos va a diferenciar de toda aquella empresa que considere pues que la competencia se va a aprovechar. No, mi sello de calidad es que yo
como he pasado todos estos controles, ¿no?, de todas estas cuestiones medioambientales, etcétera, pues lo exhibo, ¿no?, lo digo. Yo soy una empresa que merece que confíes. Porque la transparencia es una palabra de la que estamos hablando mucho, pero la otra palabra y concepto que me parece muy interesante es confianza, que también se ha mencionado mucho. Y la confianza es algo de lo que a mí me tiene atrapada, ¿no?, el concepto confianza, porque con la tecnología en los últimos años ha cambiado muchísimo este concepto. Yo quiero hacer pensar bueno, que reflexione el auditorio, ¿no? Hace 15 o 20 años, ¿quién confiaba en comprar un billete de avión a través de Internet? Cuando Internet era el inicio. ¿Quién ponía su tarjeta de crédito en una página web? Ahora lo estamos poniendo en aplicaciones que tenemos en el bolsillo. Y no sabemos quién es la empresa que hay detrás de esa aplicación. Y estamos incluso escaneando nuestro DNI para que nos dejen coger una moto de estas que van por la ciudad o una bicicleta, nuestro DNI. Estamos poniendo nuestra huella dactilar, que es única e intransferible, la estamos poniendo en todos los teléfonos móviles y la estamos dando a una compañía internacional que cuando queremos decir quién hay detrás no sabemos. Y estamos cediendo nuestro reconocimiento facial, ¿no?, que estos son algoritmos, que también cada cara es única, no hay dos caras iguales, lo estamos dando a bancos, a empresas de todo tipo. Por tanto, la ciudadanía está confiando, ¿no? Y creo que por parte de las empresas el cumplir con este estado de información no financiera es también devolver a la ciudadanía de confía. Porque mira, ¿no?, te digo, mi sello de cualidad, que estoy cumpliendo con valores que a ti te pueden hacer que confíes más en mí. Yo creo que si no hay esta relación, la confianza se va a romper. Y sin confianza no hay evolución. No vamos adelante como sociedad. Porque todo está basado en este término, en la confianza, y la transparencia va muy unida a esa confianza. Pero Ana Carmen ha abierto un debate amplísimo, ¿eh? Porque desde un punto de vista del interés general, en los próximos años, seguramente en todas las sociedades, al menos en Europa y seguramente también en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, algunas de las discusiones regulatorias van a tener precisamente sobre quién controla esos datos, quién controla nuestros datos, nuestra propiedad de datos. El algoritmo que orienta las plataformas es un algoritmo del cual el interés general no tiene nada que decir, con todos los riesgos de sesgos discriminatorios sobre ese algoritmo. Ahí tenemos el debate apasionante de cómo la tecnología afecta a nuestra relación laboral por cuenta ajena en la misma empresa durante todo. Estamos en un momento en la que la discusión es gorda, en que las distopias sobre los impactos de las tecnologías, sobre el mundo, sobre el poder de las empresas, es muy relevante, ¿no? Y por tanto ahí se mezclan, yo creo que dos tendencias, que, como todo en la vida, un punto contradictorias, ¿no? Algunas compañías, y es cierto, consideran que algunas de las informaciones que están obligadas a dar pueden afectar a su capacidad de competir, porque tienen la convicción de que pueden enseñar demasiado las tripas de algunos de sus aspectos. Y bueno, y es un comentario a tener en cuenta. O sea, tampoco decir, oiga, no, hay que tenerlo en cuenta. Y en ese sentido soy muy poco talibán. Creo que estamos en un proceso, la ley tiene un año, vamos a ver cómo se va implementando. El Gobierno debe de acompañar a las empresas en esa aplicación de la ley, debe de acompañar a los auditores. Tampoco hay que ser los primeros de la clase. Ahí la ley española, alguien lo decía, es una ley de referencia. La transposición inicial que hizo el Gobierno fue una transposición de mínimos. En el trámite parlamentario ampliamos la ambición. Hay algunas compañías que nos trasladan, oye, habéis hecho un marco que va mucho más allá de los marcos regulatorios que tienen algunos de nuestros competidores. Eso tampoco podemos ser indiferentes a esa realidad y, por tanto, habrá que ver en los próximos tiempos cómo construimos esa confianza en la aplicación de la ley. Ahí el papel que tenéis los auditores y el papel que tenga el Gobierno en posibles desarrollos reglamentarios, el papel que tenga la CNMV también, lógicamente. Por tanto, yo creo que también ahí tenemos un marco legal. Vamos a ver ese marco legal cómo lo vamos aplicando. Quizás habrá que hacer
algunas modificaciones, pues se decidirá en el futuro, pero hay que generar la confianza en un contexto en el que, insisto, también se nos plantean otros debates muy serios y muy de fondo sobre nuestro modelo de sociedad. No sé si aquí, Karma, quieres aprovechar por el tema de algoritmo, los sesgos, las fake news, por hacer, y pasaríamos un poco a ejemplos que yo creo que antes nos ha dejado pendiente para ir un poco encauzando el final, que ha pasado muy rápido, pero estamos cerca, y os dejaré una oportunidad de una última comentario de cada uno. No, sobre lo que acaba de comentar, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es algo que es real, la tenemos aquí, los algoritmos son muy buenos, pueden ayudar a agilizar procesos ingentes de información. Es algo que no podemos parar, ya está aquí, y que va a ir a más. De hecho, hay algoritmos de toma de decisión automática que son estos los que se están cuestionando más éticamente, sobre todo desde la Unión Europea, con grandes debates entre científicos y normas regulatorias, pero es algo que tenemos que tener en cuenta y que se están aplicando ejemplos en servicios de ocupación de trabajo público de diferentes países. Se está aplicando, la Policía Nacional la está aplicando aquí en España para la verificación de denuncias falsas, se está aplicando en hospitales, se está aplicando en bancos, puede que no te concedan un crédito y cuando tú vas a la oficina a preguntar por qué, pues el señor de la oficina del banco te va a decir, bueno, pues porque hemos mirado su historial y no le vamos a conceder. Pero a lo mejor tú no sabes que la orden ha venido de la central y que la central lo que ha hecho es decir no, concedido el crédito porque un algoritmo ha decidido mirando Big Data, mirando información del pasado, porque la información que tenemos para mantener estos algoritmos siempre es información del pasado. ¿Y qué pasa con esa información del pasado? Que está muy sesgada. Todos los algoritmos, y esto es indudable, se ha escrito y se ha dicho mucho, están sesgados. ¿Por qué? Porque trabajamos con ese pasado. Y entonces, es como los sesgos son como los prejuicios en las personas. Todos tenemos prejuicios. El mayor sesgo es pensar que uno mismo no tiene prejuicios. Porque todos los tenemos, culturales, cognitivos, hay sesgos estadísticos. Habréis oído, ¿no?, el filtro burbuja de las redes sociales. El filtro burbuja quiere decir que para hacerte más adicto a esas redes sociales, para que consumas más tiempo en esas redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp, lo que hacen es, en WhatsApp funciona diferente, pero en las otras que he mencionado, lo que hacen es ponerte aquella información, aquellos mensajes de tus conocidos, de tus amigos, de aquella ideología, de aquellos partidos políticos que son más afines a ti, porque nuestro sesgo personal nos hace invertir más tiempo en eso. Por tanto, ¿qué es la realidad? Lo que nos muestran las redes sociales, esa burbuja que solo vemos, no vemos lo que no nos gusta, no vemos lo que es diferente a nosotros. Cada vez los algoritmos nos conducen hacia una realidad que está muy sesgada, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todo esto en el ámbito financiero, en el ámbito de las empresas, y de hecho las fake news, tal y como se conocen, vienen de los algoritmos, de una desinformación provocada especialmente por una plataforma que es Facebook, Cambridge Analytica y toda la historia que ya sabéis, ¿no? Por tanto, este es el futuro en el que, como decía también Carlas, ¿no?, nos estamos ahora encontrando, ¿no? Y cómo se gestiona eso éticamente y cómo desde la ciudadanía tomamos esa realidad y desde las empresas damos esa fiabilidad, esa verificación, esa fíate de mí, confía en mí, con estos informes que ahora se están poniendo como obligatorios, ¿no? Sí, para dar una pincelada muy rápida. Muy bien, muy bien. No, la verdad que hemos ido abriendo, que era el objetivo de la sesión, el valor, la reflexión sobre el valor de la información financiera. Yo creo que, porque además luego pues estamos en el día a día con clientes, con pymes, con compañías, esos ejemplos que decías, yo tengo, para ir luego os pediré un titular de Twitter de 140 caracteres para cerrar la intervención y cumplir con el horario extendido que hemos provocado. Yo me sorprendió días atrás una presentación de una compañía que se llama Gianna Logi, hace jeans, ¿vale? Hace jeans. Entonces, los jeans es una empresa que contamina muchísimo. Dice que para hacer un jean gastan 500 litros de agua entre que los tiñen y los destiñen, porque nos gustan desteñidos, por tanto, doble cantidad de agua. Entonces, este empresario estaba preocupado y decidió investigar y al final saca una patente para conseguir hacerlo con 90 litros de agua. Evidentemente aquella es una super patente y automáticamente dice, bueno, yo tengo ya aquí, bueno, preocupado por el medio ambiente. Entonces,
a la pregunta que tú hacías de decir, ¿qué hace? ¿Mantiene cerrado su patente y por tanto no deja a los otros? Se plantea decir, oye, al final nosotros vamos a la India, vamos a otros países que son los que van a fabricar, ¿por qué no hacemos otro sistema que es licenciar nuestra tecnología a nuestros competidores? Por tanto, su tecnología, su avance tecnológico, que era sobre todo medioambiental, no solo lo utiliza ella, sino que además lo da en licencia a los otros competidores. Ha abierto un nuevo negocio. Ha abierto un nuevo negocio, que es la licencia de su propia licencia, y por tanto con un súper éxito. Este sería un ejemplo de decir, ¿qué pasa con la tecnología? Y otro ejemplo mucho más cercano de una empresa de aquí es, sabéis que Uber se fue porque le pusieron una restricción normativa en cuanto al timing que había que pedir. Bueno, pues hay otra compañía catalana que estaba en el sector de la movilidad y que automáticamente pensó, ya que Uber no está, me voy a poner yo, voy a cumplir con la norma, voy a desarrollar prácticamente el programa parecido y por tanto voy a poder dar el servicio cumpliendo la norma. Y por tanto, frente a alguien que se va porque la norma le aprieta, alguien ve una oportunidad de negocio porque dice, la norma me facilita el que voy a tener yo un mercado para poder desarrollar, ¿no? Y eran ejemplos de empresas de aquí muy casolanas, pero que están funcionando, ¿no? Y diría una tercera, esta compañía comercializadora de luz, tiene necesidad de talento porque son ingenieros. Ingenieros mujeres hay muy poco, en la universidad hay un 5 o un 6%. Se encuentra que quiere retener talento. Además de que vende luz verde, y esto es lo que le compramos cuando contratamos con ella, automáticamente tiene guarderías para las personas que necesiten guardería en verano. No tienes que ir al casal de estiu, sino que vas a la guardería. Y esto lo publicita y esto le ayuda en su estrategia. Por tanto, estamos viendo que la información no financiera, medioambiental, de género, de igualdad, de paridad, de entorno económico, yo creo que puede ser interesante para las empresas, para la sociedad y para los auditores como verificadores, ¿no?, de esta información. Está claro. Yo creo que queda patente el valor de esta información, las reflexiones de hacia dónde vamos, y yo creo que con el debate que hemos tenido, la exposición, pues han surgido un montón de ideas, que es lo que queríamos provocar con este panel, para que cada uno lo apliquéis en vuestro día a día y con vuestros clientes y auditados, ¿no? Entonces, si os parece, por ir cerrando la sesión y agradeciendo mucho todas las reflexiones que creo que han ido saliendo espontáneamente, que es también lo que pretendíamos, si os parece cerrar con el orden que queráis, un titular o que deberemos retenernos de esta 3/4 de hora que hemos estado aquí, cada uno de vosotros en formato de titular, pues, o Twitter. Sí, con una previa, para añadir también que a menudo los aspectos vinculados a la información no financiera te anticipan lo que terminarán siendo regulaciones de los gobiernos. Hay aspectos que hace unos cuantos años estaban en lo voluntario, quienes se posicionaron en eso estratégicamente, cuando llegó la regulación estuvieron con ventaja. Y hay dos comentarios de titular. Uno, lo que no se puede medir no existe, y el reto del informe es precisamente medir, y la ley ahí insiste en esos aspectos, y insistir en una afirmación que he hecho anteriormente, ¿no? No hay éxito empresarial en el medio o largo plazo en un país que fracase, y que por tanto los retos colectivos de las sociedades son los retos también de las empresas, y esa es la sustancia de fondo del debate de la información no financiera. Muy bien. Àngels. Para mí la información no financiera es estratégica y también es estratégica para los auditores. Y yo apuntaría que para que esto no quede en papel mojado, que se haga lo posible para que esa información no financiera esté verificada, esté bien contrastada, porque cuando la ciudadanía o los periodistas pidamos acceder a esa información, que no nos encontremos con sorpresas de que se ha hecho un puro informe sin tener en cuenta el valor de lo que se está exigiendo. Muy bien, pues agradeciendo el tiempo, me despido y pasamos al café hasta las 12, pues con una cita de Víctor Hugo, ¿no?, que dice: nada en el mundo es tan poderoso como una idea a la que le ha llegado su momento. Y creo que con lo que hemos hablado ha quedado claro que la información no financiera ha venido para quedarse y debemos ser protagonistas como auditores de esto que tenemos delante. Muchas gracias a todos por vuestra atención.